Llegó Francesca, llegó Mariana. Bueno, no, tarde ya, buenas tardes para todos. ¿Cómo les ha ido? Perdón, aquí me agacho para coger este cargador de este señor computador. ¿Cómo están? ¿Cómo está Edison? ¿Cómo está Francesca? ¿Cómo está Mariana? María Paula, ¿cómo están todos? Buenas tardes, profe. ¿Qué más? Hola, profe. ¿Qué hubo, María Paula? ¿Qué más? ¿Qué más, Mariana? Bien, profe. ¿Y usted Hola, qué profe. tal? Bien, bien, pues ahí, como siempre, pues aquí con ustedes, mientras, em, mientras nos sea posible, ¿no? Yo, profe, Yo, Kevin, ¿qué más? ¿todo bien? ¿Todo correcto, profe? Bien, bien. ¿Cómo le ha ido? Oiga, Kevin, usted me mandó el link de su página esa del, ¿cómo se llama eso? El proyecto de ese de énfasis que ustedes hacen, pero cuando yo fui a entrar, no sé, como que no o sea, me decía como que la página no estaba bien o algo así, entonces vuélvamela No, a enviar. no, me está confundiendo con el otro Kevin, profe. Ah, jue madre. Entonces, bueno, un Kevin me envió ahí un proyecto de énfasis, no sé cuál habrá sido. Creo que ese es el... ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Jiménez. Eso debe ser de pronto Jiménez. Bueno, bien. Bien, pues chicos, ya saben que les recomiendo pues el uso de la cámara. Aquí en nuestra sesión, pues ya saben que eso, gracias Santi. Vanessa, súper bien. Pues saben que son directrices, no del... Uy, María Paula por allá activó la cámara ya. Bueno, bien. Muchachos, hoy tenemos un tema pues bastante chévere, bastante, digamos, vamos a introducirnos un poco a todo este tema del conflicto armado en Colombia, de la violencia en Colombia. Entonces, uy, ¿quién tiene por allá un micrófono? Eso, gracias. Nos vamos a introducir un poco más hacia ese tema, digamos que sabemos que estos 5 minutos, todavía quedan 2 minutos para que sus compañeros pues sigan ingresando. Darle la bienvenida a Michael, que también ingresó, la bienvenida a John, a todos los que vamos ingresando por ahí. Bueno, pues es un tema bastante, pues, chévere. A mí me gusta mucho este tema. Hoy solamente lo vamos a dejar introducido, es decir, digamos que no sé, no tengo presupuestadas las fechas, pero nos vamos a demorar un rato en este tema. Eh, am, y pues obviamente se va a ir desenvolviendo conforme vayamos viendo los actores. Entonces cuando veamos, hoy vamos a llegar hasta el nacimiento de las guerrillas, ¿no? La próxima clase veremos guerrillas, todo lo que se conoce como guerrillas, qué es una guerrilla, cuántas guerrillas han existido, de qué índole, ¿sí? Cuando pasemos obviamente al paramilitarismo, veremos exactamente lo mismo, cuántas células paramilitares existieron en Colombia, líderes, ideología, etcétera. ¿Listo? De una vez quiero avisar, em, que esto es de una manera objetiva, nadie está de acuerdo aquí con nadie, nadie justifica ningún acto de violencia. Yo no soy ni marxista-leninista y tampoco soy una persona de ultraderecha conservadora. ¿Listo? Entonces, pues para que tengamos eso presente. Perdóneme, pero es que hoy he hablado como más de la cuenta, no sé por qué. Bueno, pues, solo tengo 15. ¿Cuántos entraron a la clase anterior, muchachos? ¿O es que no quieren entrar a mi clase? Porque pues yo lo entiendo. ¿O entraron esta cantidad a la clase anterior? Por allá Mariana Muela casi dice que no. Eh, am, bueno, pues bien. Solo tengo 15 personas, pues con 15 personas. Espere, ¿cuántos usted? Porque si ya faltan muchos, pues me toca reportarlo allá con el profesor Eduardo. Ustedes son, espere que yo por aquí tengo listas de usted. Aquí tengo una lista de ustedes. Ustedes son, no, 32, no, sí me toca hacer el reporte. Sí me toca hacer el reporte porque son muchos los que hacen falta. Faltan 17 personas, claro, eso es mucho.
Ah, no, miento. Bien. Entonces, bueno, listo, chicos, empecemos entonces. Voy a compartirles aquí mi pantalla. Hoy traigo imágenes chéveres, tengo un par de videos chéveres para que veamos. Hay que ver la clase desde mi correo. Desafortunadamente, hice la clase en otro computador y no sé, bueno, no la leyó acá. Entonces ahí les debe estar cargando la pantalla. Ahí les debe estar cargando mi pantalla a todos ustedes. Profe, me estoy conectando desde otro dispositivo para ver si me admite, por favor. ¿Quién dice eso? Vanessa, listo, Vanessa. Ah, sí, Vanessa, claro. Es que después ustedes se suplantan y, bueno. Bien, muchachos. El conflicto y la violencia. Colombia, una nación a pesar de sí misma. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Qué entienden ustedes por esa frase? ¿Qué entienden ustedes por esa frase de que Colombia, una nación a pesar de sí misma? Es una frase bastante, bueno, les voy a adelantar un poco que esto es un libro de David Bushnell, un reconocido politólogo. Es muy, muy bueno este libro, es de lo mejor que ustedes pueden encontrar. Está en PDF porque dice, profe, pero yo no tengo plata para comprarlo, pues está en PDF también para que usted lo lea. Es muy, muy bueno el que lo quiera, yo se lo paso, yo lo tengo en PDF. Y esta clase está basada también en la obra de este libro que tengo yo acá. ¿Listo? Colombia, siglo XX, de César Torres del Río. ¿Listo? Esto es un historiador y politólogo de la Universidad Javeriana. Es bastante, bastante bueno, bastante, digamos que estos temas me gustan a mí bastante. ¿Listo? Y bastante, hablo con bastante porque hoy no estoy diciendo bastante, no sé por qué. Bien, listo. ¿Qué entiendes tú de eso, Mariana? Colombia una nación a pesar de sí misma. Pues digamos que, o sea, yo llegué a conocer algo sobre ese libro, y es que, digamos, se trataba algo de que los comuneros sí iban directamente a lo que sería la independencia o iban a apuntar hacia otra parte, ¿sí me hago entender? Sí, es una parte del libro, pero digamos que en la En generalidad, general, si vamos un poco más general, más general. Hay momentos, claramente, pero en lo general, ¿tú por qué crees que Colombia es una nación a pesar de sí misma? por el tipo de como ideales que tenían, como el desarrollo que ha tenido Como, políticamente, por decirlo así. como el desarrollo político que han tenido. Yo lo tomaría así, o sea, Bueno, no, no bien. sé. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, por aquí? A ver, ¿quién está por acá? A ver, ¿quién por aquí? Así al azar para que no digan, profe, es que usted siempre... ¿Qué dice Miguel? ¿Qué dice Miguel? Pues que lo que significa la frase es que a pesar de que Colombia es una nación que ha tenido demasiados conflictos a lo largo de su historia, se sostiene Ujú. como una nación. Por allá decían que Colombia es un estado fallido, decían en el 2002. No, por allá decían que Colombia era un estado... Bueno, bien. Llegó el señor Lara, bueno. Eh, um, Entonces, muchachos, pues efectivamente Colombia, a pesar de todo, sigue siendo una nación de la corrupción, de la guerra, de todo lo que ustedes se puedan imaginar y de La todo lo que profe. hablamos. ¿Qué hubo, Nicolás? Como tarde, ¿no? Ay, profe, es que había trancón. Sí. Se decía uno en la universidad, profe, es que es que me pasé de estación. Decía yo que me pasaba de estación en el Transmilenio que me quedé dormido en el bus. Un día dije. Bueno, bien. Listo, pues muchachos, entonces, Francesca nos dice que tiene que ver con los inicios. Sí, efectivamente, Colombia pues ha tenido, digamos, problemas desde su inicio. Entendemos que la violencia en Colombia data desde el siglo XIX, cuando se creó el conflicto entre centralistas y federalistas, que después estos evolucionaron a los dos partidos tradicionales, ¿no? Liberales y conservadores, y pues hasta los años 60 más o menos, 62, que nace la primera guerrilla, pues se arrecia más la violencia, pero bueno, ya vamos a desenvolver digamos como dicen por ahí,
este enredo que tenemos aquí en esta introducción de Colombia, una nación a pesar de sí misma. Y de pronto el otro mes si acabamos este tema, ustedes dirán por qué Colombia es una nación a pesar de sí misma. ¿Listo? Entonces, antes de hablar de conflicto y de violencia, debemos entender qué es el conflicto armado. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, profesor, ¿de dónde sacó esa definición? La saqué, pues, digamos, de una organización peruana que es bastante, pues, chévere, digamos, en este tema. Me gustó mucho más la definición que tenían, me gustó más que la del derecho internacional. ¿Listo? También tenemos la del ACNUR, que es la de la Oficina para los Refugiados, que tiene una definición ahí de conflicto bastante buena también, pero esta me gustó mucho. ¿Listo? Entonces, entendemos como conflicto armado, 2 puntos, todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferente índole. No tiene necesidad de copiar lo que está entre paréntesis, ¿listo? Es decir, lo que inicia ahí tales como militares regulares, grupos paramilitares. No, dejémosle diferente índole, ¿vale? Que utilizando armas u otras medidas de destrucción provocan más de 100 víctimas en un año. ¿Listo? Y es que el problema aquí, por ejemplo, pues ustedes dirán, profesor, pero ¿usted por qué le gusta esa definición? Y es que aquí hablamos de que en la esquina atracan a una persona y pues por no dejarse robar la asesinan, y aquí hablamos de conflicto armado. O sea, aquí ya hablamos de que la guerrilla o los paramilitares se tomaron Colombia. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que hay no sé, hay un grupo de limpieza, porque eso es muy común, ustedes conocen los famosos grupos de limpieza. Y ya dicen aquí que los paramilitares se tomaron la ciudad, el municipio, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces solamente tienen que escribir todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferente índole, ¿sí? Independiente de lo tales como, eso no lo tienen que copiar, solamente que utilizando armas u otras medidas de destrucción provocan más de 100 víctimas en un año. ¿Listo? Eso sí ya es un conflicto armado, entonces ya hablamos pues de que armas de destrucción, entonces sabemos que la guerrilla y los paramilitares vuelan oleoductos de petróleo, ponen bombas, pues mejor dicho, granadas, pues le echan una granada a una estación de policía, meten un carro bomba a una escuela de policía, entonces pues para que lo tengan ahí claro y no me vayan a decir que el conflicto armado es limpieza social. ¿Listo? Eso es otra cosa, eso es violencia urbana, eso es otro tipo de connotación. Pero pues es que a mí me pareció muy importante recalcarlo porque pues ustedes tienen acceso a los medios de información y de comunicación y pues ciertos personajes utilizan este tipo de actos para decir que conflicto armado, como está la posición, no sé, bastante respetable del señor expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, que pues nos dice que no hay un conflicto armado, sino un ataque terrorista. Bueno, pues la verdad, yo no sé este señor de dónde habrá sacado esa definición, siendo una persona que estudió en Oxford y toda la vaina, pues me parece muy mediocre y bastante pésima la definición de este señor de que no hay un conflicto, del no reconocimiento del conflicto armado en Colombia. Pero pues bueno, son posiciones, son posiciones. Después hablaremos un poco sobre el papel del Estado y de los diferentes presidentes conforme al conflicto. ¿Listo? Bien, aquí pues traigo una página, un videito bastante pues chévere. Digamos que esta página ustedes, si alguno la quiere, es bastante ilustrativa. Vamos por fechas, ¿no? Vamos como digamos que como dicen por ahí, cronológicamente. Y aquí vamos a ver, este video pues dura un poco más de 2 minutos, entonces son como varios expertos que hablan del origen para darnos como ir introduciéndonos un poco más al tema. ¿Listo? Entonces, ahí ya va cargando. Ay, esperen. Los orígenes de nuestro conflicto. Esperen que no les he compartido el audio y de pronto lo escuchan muy bajito. Aunque yo lo escucho durísimo, entonces me va a tocar bajarle. Ya. Estos se remontan a la década del 30 del siglo.
Los orígenes de nuestro conflicto se remontan a la década del 30 del siglo XX. En esta etapa crítica de la historia de Colombia se van a decidir aspectos centrales de nuestra historia que van a marcar la historia hasta el presente. ¿Cuándo empezó? En la década del 30 del siglo XX. ¿Cómo empezó? Como una acumulación de causas, entre ellas el pánico de las clases dominantes a las reformas sociales que exigía una sociedad del siglo XX. En mi opinión, la guerra, tal y como la hemos vivido hasta hace pocos años, la que se pretende cerrar con los acuerdos de La Habana, comenzó alrededor de los años 80. Sí, por lo que se comienza a pelear finales de los 70 y principios de los 80 es muy distinto pues, que por la violencia existente en momentos anteriores. Y en eso intervienen, por un lado, cambio estratégico en el nivel de la insurgencia, el paso de una guerra de pura subsistencia por parte de la guerrilla existente a una guerra de expansión y desdoblamiento de frentes, por un lado, y por el otro lado, el narcotráfico. El conflicto realmente tiene sus orígenes en la formación del Estado-Nación, en la manera en que se construye el Estado-Nación en Colombia desde el siglo XIX. Ahora, el conflicto, digamos, la guerra moderna arranca en el Frente Nacional cuando se constituyen guerrillas de corte revolucionario por la mirada de Guerra Fría que había en ese momento a nivel global, no solo en Colombia. No se puede hablar de orígenes de un solo momento, sino de varios momentos de estímulo o de contextualización del comienzo de la lucha armada. Que a mi manera de ver sobre eso, la muerte, la ilegalización del Partido Comunista en el 74, la muerte de Charruanagui en el 60. Digamos que esta es como una pequeña introducción a un documental que ellos más adelante tienen, ¿sí? En donde digamos que estas personas van a dar su punto, como dicen por ahí, de vista, ¿sí? Van a dar como una explicación a todo el tema del conflicto, ¿listo? Entonces, pues, obviamente les mostré la introducción, precisamente, pues porque no, digamos, no nos alcanza el tiempo y el documental dura como casi 2 horas. Bien, entonces, muchachos, ¿qué podemos rescatar del video? Digamos que 2 cosas bastante fundamentales. ¿Listo? La primera es 2 etapas de la violencia en Colombia, es decir, la guerra como la conocemos hoy, ¿sí? A partir más o menos de el Frente Nacional con el nacimiento pues de las guerrillas de corte marxista, de corte leninista, y lo anterior, ¿vale? O sea, anterior, digamos, todo lo que se conoció como la violencia bipartidista, ¿listo? Que son 2 momentos que vamos a ver en donde, digamos que en donde tienen su punto de quiebre. ¿Listo? La violencia del conflicto armado en Colombia. El acontecimiento que parte en 2 la historia del conflicto en Colombia es el 9 de abril de 1948. ¿Qué pasó el 9 de abril de 1948? Fue el Bogotazo prácticamente. Prácticamente, no, fue el Bogotazo, Mariana, bien. ¿Y por qué fue el Bogotazo? Porque Juan Rosso fue el que mató a Jorge Eliezer Gaitán, que hacía parte del Partido Liberal, quien se lanzó para ser presidente de Colombia. Y como iba ganando, a los otros no les gustó ni 5 y Bueno, bien. decidieron acabar con su vida. Bueno, una precisión que no era Rosso, o sea, el señor no era mi pariente, era Roa, Eso, Roa. Juan Roa. Profe, creo Bien, que bien, mire, bien. pues su nombre es Roa, perdón. Sí, Juan sí. Roa, bien. ¿Qué más? ¿Qué pasó el 9 de abril de 1948, muchachos? ¿Alguno de casualidad ha pasado, saben, por ejemplo, en dónde se murió, dónde, digamos, mataron a Gaitán? ¿En dónde? Cuando él estaba saliendo. Habla, Kevin, habla. ¿Qué iba a decir, Kevin? Al lado de una cafetería lo mataron, saliendo de una cafetería llamada El Gato, creo que es algo así. No. Cuéntame. Cuando él estaba saliendo con sus compañeros, prácticamente Ajá. iban doblando la esquina de su oficina donde se encontraba. Ajá. Se fue en un callejón, salió Juan Roa y fue cuando le disparó un disparo 2 disparos en la espalda y uno creo que fue en el brazo, algo así, no recuerdo bien.
Uno que fue, sí, efectivamente, eh, digamos que Jorge Eliezer Gaitán salía de su edificio, él era abogado y pues estaba ahí en su oficina, salía de su oficina y iba a doblar la esquina y le dispararon por la espalda, ¿no? Le dispararon 2 veces en la espalda. Que lo de Juan Roa no está tan claro. Lo de Juan Roa no está tan claro. Digamos que, voy a decir esto impopular, pero que, que me parece a mí que es verdad. Y es que realmente no se sabe, o sea, no se sabe con certeza si el asesino fue Juan Roa. De hecho, a Juan Roa estaba por ahí, pudo disparar o no haber disparado, no estábamos en ese momento. Ya te doy la palabra, Mariana. Pero pues al tipo lo cogió un dragoneante y pues dijo, este fue el que mató a Gaitán y pues efectivamente eso pasó. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué pasó, Mariana? Que, bueno, yo había leído, digamos, unas teorías que decían que Juan Roa era un familiar de alguien que hacía parte del otro partido, el conservador, ¿verdad? Entonces, él tenía un problema y creo que era esquizofrénico, no recuerdo bien. Algo así era lo que yo había leído. Y él lo utilizaron y le dieron cierta cantidad de dinero para que matara a Juan Roa, a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, decían que él no lo hizo prácticamente por obligación ni nada de eso, sino que le pagaron, le dieron el dinero y la arma y claramente pues él, o sea, después de eso lo culparon a él, ya que los compañeros de Jorge Eliezer Gaitán eran parte de ese plan. ¿Sí me hago entender? Bueno, pues digamos que si alguien mató a Gaitán fue la oligarquía conservadora y la oligarquía liberal por igual. De hecho, Enrique Santos, que es tío abuelo de nuestro querido Juan Manuel Santos, expresidente hace 3 años, tenía una división con Jorge Eliezer Gaitán. De hecho, el Partido Liberal en ese momento estaba dividido en dos. O sea, en ese momento, cuando Gaitán lanza su lista al Senado y a la Cámara, la lista de Gaitán arrasa completamente y Gaitán se perfila para ser el candidato del Partido Liberal, sin ser oligarca del Partido Liberal. ¿Listo? Entonces, digamos que este es el momento en que parte la historia de Colombia en dos. O sea, es decir, antes del 9 de abril, pues era una violencia más bipartidista, es decir, una violencia entre liberales y conservadores, donde nadie se toleraba con nadie. Es decir, usted era liberal, pues, y se metía en un territorio conservador, básicamente, pues, no creo que le augurara más que balas y machetes, ¿vale? Eso era lo que le daban a las personas que invadían ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bien, para que ustedes lo tengan claro y lo tengan ahí consignado en su cuaderno. ¿Listo? Aquí yo encontré, digamos que unas imágenes bastante chéveres de RTBC, que es, digamos que la entidad encargada de todos los medios audiovisuales en Colombia sobre el Bogotazo. Están chéveres. Digamos que son imágenes inéditas. Está muy, muy chévere, la verdad, yo no las había visto. Pero veámoslas, duran 3 minuticos y seguimos con la clase. ¿Listo? ¿Qué pasó en el tal Bogotazo? RTBC, sentimos a Colombia. El 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la carrera séptima, en el centro de Bogotá, cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira, quien narró el acontecimiento. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez. Excitado y jadeante, no habla. De los cafés comienza a salir gente. Se oyen los primeros gritos, los primeros clamores de venganza. Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte. Sin vida y casi desnudo, comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur. Transfigurados por la ira, los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza. La turba anónima arrastra el cuerpo hacia la calle 14 y semidesnudo es llevado frente a la puerta del Palacio Presidencial, donde permanece 20 horas tapar. El pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos.
los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá. Se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el Palacio Presidencial. Cuando la multitud se asoma a la Plaza de Bolívar, se da la información de que se aproxima un tanque amigo. Eran varios con banderas rojas. Era la ilusión que siempre alimentaron las masas liberales. Aplauden que el ejército esté con la protesta, le abren campo a los tanques y rompen en vivas. Detrás de ellos se lanzan las multitudes convencidas de que van a tomarse el Palacio Presidencial. Cuando avanza el primer tanque, gira su torreta y dispara ráfagas de ametralladora contra los manifestantes. Viene la dispersión, la confusión, la desmoralización, los muertos y la desbandada. Todo el mundo corre. Las muchedumbres se lanzan contra todo lo que tenga carácter oficial y viene la quema de los edificios y los tranvías. Los manifestantes vociferan. ¿Dónde está el Partido Liberal en estos momentos? ¿Dónde están los jefes? La famosa consigna de Jorge Eliezer Gaitán. Yo no soy un hombre, sino un pueblo. No pasa de ser una frase. Gaitán no era un pueblo, era un hombre. Las horas corren a favor del gobierno que espera tropas leales de Tunja, las que finalmente llegan controlando el Bogotazo. El país es un polvorín. Se inician revueltas en los pueblos y ciudades. Se conforman grupos alzados en armas de campesinos liberales en pueblos y veredas para defenderse. Se agudiza la violencia de los años 50, que en 7 años deja 300.000 muertos. RTBC, sentimos a Colombia. Entonces, bien, ¿qué podemos, digamos que, extraer del video mientras yo cambio la página? ¿Quién por ahí? Chéveres las imágenes, la verdad, me gustaron a mí, las encontré así como en la búsqueda de la preparación de la clase, y bueno, estaban bastante chéveres. ¿Quién por ahí tiene, digamos, algo que complementar a lo que venimos diciendo, una conclusión, digamos que antes de pasar a la conformación del Frente Nacional, ¿no? A ver, Mariana. Profe, o sea, pues yo no sé si de pronto usted me pueda responder esta duda, pero digamos, ¿usted qué cree que hubiera pasado si Jorge Eliezer Gaitán hubiera llegado a la presidencia? En estos momentos, ¿qué sería de la actualidad? Es que, bueno, a ver. Autos voladores. ¿Qué? ¿Quién va a decir? ¿Qué creen? A ver, ¿quién le puede responder la pregunta a Mariana? Pues me imagino que en ese tiempo hubiera sido, yo con respecto a lo que ese tiempo, si lo hubiera sido presidente, hubiera mejorado la economía del país en ese tiempo. ¿Y por qué crees? Muchos problemas del pueblo. Pero vea, acá hay una cosa. Ponle cuidado, escúchame, mira. Espera, Mariana. Espera. Deja que termine una. Sí, deja que termine, Mariana. Cuéntame. Pero con respecto, si hubiera hecho un cambio al tiempo de ahorita, no hubiera, o sea, pues estaría igual. Porque Uribe, bueno, prácticamente el país está así por Uribe. Es cierto, Noni. Bueno, el país está así por Uribe. Seguiría ejerciendo así, no se hubiera muerto Gaitán. Pero la única diferencia es que Gaitán no hubiera sido presidente en ese tiempo y el país hubiera mejorado en ese tiempo. Pero ya después Uribe hubiera cogido otra vez el control cuando lo... Ya te entendí. Bueno, bien. Ahora, ¿qué iba a decir Mariana? Ahora sí, ya sabemos que nos respetamos la palabra. Mariana, cuéntame ahora sí. Es que no había terminado esto, pero bueno. Digamos, él hubiera llegado a la presidencia, ¿verdad? Sus propuestas. Pero ¿qué hubiera pasado? Además de, a partir de eso, si él hubiera estado en la presidencia, posiblemente no hubiera ocurrido nada con la guerrilla. Sí se hubieran creado grupos, pero serían más controlados, por decirlo así. ¿Sí me hago entender? Y no hubiéramos tenido el conflicto que tenemos actualmente. Es decir, si él hubiera llegado en ese momento a la presidencia, de todas formas, en algún momento tenían que acabar con él. Porque sabían que no podían revelarle toda la verdad o todas las cosas que tenían ocultas, lo que tiene oculta prácticamente lo que sería el gobierno de Colombia, ¿verdad? Ok. A ver, ¿qué iba a decir Kevin ahí para culminar, para responder? Era yo. Ah, ¿quién dijo yo? Lara. Yo diría que incluso pudiera haber habido más conflicto. Hubiera habido menos corrupción, pero el conflicto seguiría igual. ¿Por qué? Porque él al subir a la presidencia bajaría la corrupción ahí, pero habría una disputa entre el otro partido. Entonces sería el mismo conflicto, incluso hasta más grande porque él ya tendría más poder. Y lo mismo pasa con las guerrillas y fuerzas armadas, ¿no? Todo sería para bajarlo. Cada vez bajaría la corrupción, pero el conflicto seguiría prácticamente igual.
Bueno, digamos que para redondear, digamos, la idea de todos, si Mariana me pregunta a mí, pues Mariana, la verdad es que yo conozco mucho la obra de Gaitán porque tuve que hacer un trabajo sobre Gaitán. Y yo la verdad estuve muy presente con el tema del gaitanismo y qué proponía sobre digamos que la regeneración de la clase política. Pero pues en términos económicos, Gaitán no tenía una idea clara de cuál era el rumbo que iba a llevar el país, ¿sí? Entonces, si bien Gaitán, de hecho, yo conocí hasta una persona, digamos que había un profesor en mi universidad que conoció a Gaitán. Y bueno, pues era un señor ya de muchos, tenía como 95 años, ya era súper anciano. Pero conoció a Gaitán y decía que, bueno, no sé, digamos que es una anécdota que les puedo contar, que Gaitán, por ejemplo, intentó entrar al Club de los Ricos en Bogotá y que no lo admitieron, entonces pues ahí sí Gaitán pues llegó y dijo después como, ah, bueno, pues entonces yo no soy un hombre, soy un pueblo, ¿no? Y entonces cuando Gaitán hablaba así en privado, pues normalmente, sí, hablaba así, tenía hasta otro acento, otro tono de voz, y pues cuando hablaba en público ya pues era otra cosa completamente diferente. ¿Qué hubiese pasado? No sé. No sé, digamos que la violencia, la violencia en Colombia es un término que yo creo no podemos reducir a una sola persona. Como decía Kevin, es que el país está mal por Álvaro Uribe. Yo considero que no, yo considero que reducir la problemática colombiana al simple hecho de un personaje, le estamos dando condiciones de grandeza que no posee. Es decir, si bien ha influido, como han influido todos los presidentes de la República, entre el país esté bien o mal, yo creo que no es el único. Yo creo que Colombia tiene problemas de fondo que realmente trae desde hace muchísimos años, pero muchos años, y que simplemente estas personas, digamos que juegan bajo esas reglas, ¿no? Entonces, digamos que eso para redondear un poco la idea. Yo considero que Gaitán era un muy buen orador, un muy buen retórico, un muy buen abogado, pero, pero, digamos que en términos económicos que hubiese mejorado el país, la verdad, no te podría asegurar eso. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra pregunta para finalizar con el tema del Frente Nacional? Nada. Bien, entonces, chicos, el tema del Frente Nacional, ¿qué pasó? A ver, después de que se muere Gaitán en 1948, pues la violencia bipartidista, como dicen por ahí, o sea, aumenta, ¿sí? Ya la gente ni se, o sea, ya la gente ni se toleraba, o sea, habían sectores donde la gente se toleraba, mejor dicho, ya nadie se toleraba con nadie. Y pues, hombre, todo el mundo dijo, pues, o sea, el presidente de ese momento, que era, digamos, un general, que era el sucesor del señor Rojas Pinilla, este señor dice, bueno, no, pues toca convocar un plebiscito, en donde, pues, hombre, para acabar esto hay que turnarse el poder. 4 años conservadores, 4 años liberales. ¿Listo? Y efectivamente, pues así sucedió. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo anoten bien, esto sí quiero que quede bien anotado en su cuaderno. Es decir, entonces, el Partido Liberal lanzaba su candidato, ¿sí? Y el partido, pero pues ya sabía que iba a ganar, ¿no? Ya era como las elecciones eran como por trámite, pero pues ya se sabía que iba a ganar el tema del Partido Liberal y posiblemente el Partido Conservador. ¿Listo? ¿Qué pasó? Pues que la gente dijo, no, pues mataron a Gaitán, o sea, le robaron las elecciones a Rojas Pinilla y tras del hecho se turnan el poder la oligarquía, pues, conservadora y liberal de Bogotá. No, pues señores, pues básicamente aquí hay que alzarnos en armas. Y a partir, digamos, del año 62, es decir, el Frente Nacional va del 58 hasta el 70, a partir de este momento, nacen las guerrillas liberales. Las primeras guerrillas liberales bajo el gobierno del señor Guillermo León Valencia, es donde tuvo, digamos que, como dicen por ahí, su punto importante. ¿Listo? Ustedes dirán, profesor, ¿y quién era Guillermo León Valencia? Pues es el abuelo de la hoy senadora de la República, Paloma Valencia La Serna. ¿Listo? Entonces ustedes ven cómo estas familias han permeado el programa, digamos, en la política nacional, ¿no? Cómo todo este problema ha tenido, ¿vale? Aquí no puedo agrandar la imagen porque no puedo editar, pero el de la izquierda, o sea, el de gafitas es el señor Guillermo León Valencia. El de la izquierda aquí es el señor Gómez, el señor Laureano Gómez. El de la derecha es Misael Pastrana, abuelo o sea, papá, digamos que abuelo del señor Andrés Pastrana. Digo, papá del señor Andrés Pastrana. Y el de la mitad, no, el de bigote no recuerdo quién es. Esperen, así he hecho cabeza, se los debo. Y básicamente esto fue, digamos, el detonante para la violencia en Colombia. Esto fue ya, digamos que la gota que derramó, pues, el vaso para muchas personas. Entonces vemos que se levantan en armas y empieza la segunda época de la violencia en Colombia. ¿Listo?
Esta segunda época va a mutar, posteriormente vamos a ver con el tema del narcotráfico, con la financiación, digamos, del narcotráfico para las guerrillas y posteriormente a los grupos paramilitares. ¿Listo? Entonces, pues chicos, preguntas, dudas, inquietudes en estos 2 minutos. Nada, ninguna duda, inquietud. Bueno, digamos que en la generalidad hoy era más una introducción hacia nuestro tema, hoy era, digamos que, una, como dicen por ahí, adentrarnos un poquito en este tema del conflicto y la violencia que es bastante amplio, bastante, digamos que complicado. Hay de hecho maestrías, doctorados, especializaciones en conflicto armado en Colombia, así literalmente conflicto armado en Colombia, hay expertos en violencia y en conflicto en Colombia. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es a partir de estas 3, 4 clases que arrancan con esta, dar como un contexto general y objetivo de lo que nosotros conocemos como violencia. ¿Listo? Cuéntame, Mariana, para terminar. ¿Tienes la mano levantada? Ah, ¿no? No, que creo que se quedó levantada. Ah, bueno, lo siento. listo. Listo, bien. Entonces, chicos, bien, nos vemos dentro de, creo que el miércoles, si no estoy mal, nos volvemos a ver por allá en ética o en competencias, bueno, no sé. Y les recomiendo, bueno, yo les hago esta recomendación para ustedes. Digamos que a mí el uso del celular en las clases creo que está prohibido, según me contaron. Entonces yo sé que varios están por ahí en el teléfono. De hecho, pues yo como les digo, esto es autónomo, el que quiera prestar atención lo hace, el que no, no. Pero entonces, sí les recomiendo pues que el uso, porque esto queda grabado y después lo del coordinador y después les abren procesos, etcétera. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos, nos vemos y que tengan una muy, muy feliz tarde, muy productiva tarde. Ah, el taller queda subido el 13 de agosto para que lo vayan ahí respondiendo y dudas, inquietudes me las comenten. ¿Listo? Listo, profe. Listo, entonces nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, Bueno, profe. chao. Chao. Chao.